El primer puesto se lo lleva la Electro Voice ETX 15P. 159.000 millones de dólares ha pagado la compañía Electro Voice para que yo haga este video. Es el único altavoz hasta el momento en menos de $1.800 del mercado que tiene inteligencia artificial. El 97% de las personas que han utilizado este altavoz no han comprendido el funcionamiento de los limitadores. Cuando conectamos el ETX, obligatoriamente acá, absolutamente impresionante. ¿Por qué no considero la RCF ART945 mejor que esta? Tenemos el altavoz de graves SMX2150, exactamente el que utilizan los sistemas de Line Array de esta marca. Me reafirmo hasta el día de hoy, en marzo de 2024, que sigue siendo el mejor altavoz autoamplificado del mercado. 159.000 millones de dólares ha pagado la compañía Electro Voice para que yo haga este video. La Electro Voice ETX 15P, que es la que estamos observando acá, es el buque insignia de la compañía estadounidense, en el cual es el tope de su línea de gama. Es el altavoz autoamplificado mejor hecho que la compañía ha realizado y hemos hecho muchísimas pruebas para que usted lo compruebe. Este altavoz se creó con el objetivo de realizar giras en conciertos. El sonido más profesional que la experiencia de la compañía más la experiencia con Dynacore en la amplificación han reunido para hacer el mejor altavoz de su categoría. Lo sostengo sin ningún problema acá. Soy Víctor Córdoba, especialista en altavoces autoamplificados, y en el día de hoy conocerán el altavoz más esperado de mi canal, el Electro Voice ETX 15P. Comenzamos. Vamos a hablar entonces en este momento de las especificaciones técnicas del altavoz. Según el fabricante, en el manual de instrucciones, es un altavoz de 2000 watts pico. No dan ninguna determinación en RMS porque esta medida, de acuerdo al tipo de mezcla, es variable, para que lo tengas muy en cuenta, y por eso ningún fabricante dice esta medida. Es un altavoz construido en madera, con un acabado en los cuales toda la caja está construida con una madera de 18 milímetros con 13 capas, contrachapado de abedul, bastante resistente. Tenemos una reja frontal calibre 16, más adelante la vamos a mostrar, asas de transporte en los laterales, panel trasero, las cuñas para monitor de piso como es común dentro de Electro Voice, y acá nos encontramos con el lateral con las asas de transporte. Vamos entonces a hablar de las medidas del Electro Voice ETX 15P. 69.1 de alto, 43.1 de ancho, de profundidad tenemos 44, por este lado lo podemos apreciar mejor, 44.7 centímetros, el peso unos 27.7 kilogramos, es muy pesado, pero es lo que uno espera dentro de este rango de precios, un altavoz que pese bastante y que al mismo tiempo ofrezca mucha potencia. Y en la parte física observamos un producto robusto y lo que uno espera del alto precio que uno puede estar pagando por este equipo. Vamos a analizar si realmente vale la pena y si es mejor con sus competidores, a pesar de que se lanzó hace casi 10 años. La pintura del acabado es una que se llama Ivicoat, que está exactamente igual a los sistemas de touring más grandes o los sistemas de grandes conciertos, es exactamente el mismo acabado. Tiene 8 puntos M10 para colgarse de acuerdo a las necesidades del lugar. Muchas iglesias cristianas que están viendo este video pueden observar que estos puntos los utilizan muchísimo para hacer instalaciones con los techos. Dentro de esta caja podemos hablar de varias tecnologías que única y exclusivamente Electro Voice tiene. Una de ellas es el SST. En inglés, traducido en español, sería sincronización de guía de ondas. Quiere decir que ambos centros acústicos, tanto del driver o el parlante de los agudos y el parlante de los graves, están sincronizados al tiempo, de modo que esto hace que la caja tenga una reproducción más natural y no tenga que adicionar procesos adicionales para que el sonido sea más claro. Al mismo tiempo, por debajo del agudo, aquí en la parte interna, vamos a observar que existe una cavidad por donde salen los graves. Esto al mismo tiempo hace que el sonido grave se escuche potente, a máxima potencia, valga la redundancia, a máximo volumen, y al mismo tiempo no exista ningún ruido que haga que el altavoz se escuche deficiente y tenga una excelente reproducción de graves. Muchas de las tecnologías incorporadas en este equipo fueron totalmente adelantadas a su tiempo. De hecho, algunos de los altavoces más recientes no incluyen absolutamente ninguna de estas tecnologías, en las cuales quiero explicar. La principal tecnología de este altavoz es el Fear Drive. El Fear Drive permite que las frecuencias todas, o sea, o lo que usted conoce como sonidos, tengan aproximadamente el mismo nivel
la mayor cantidad de frecuencias posibles. La reproducción de frecuencias de este altavoz parte desde los 48 Hz hasta los 20.000, así que cubre muy bien la mayoría de los rasgos frecuenciales o música, como usted lo quiere interpretar, de una forma muy completa. ¿Qué sucede cuando intentamos ecualizar un altavoz ideal? Se modifican otras cosas, ganamos unas y perdemos otras. Entonces, al intentar ecualizar un altavoz normal, se pierde el tono. Y este tono se puede ver relacionado con un término que los ingenieros dicen que es la fase. La fase ideal es aquella en la cual sea absolutamente plana. Quiere decir que todos los sonidos parten desde el mismo punto hacia el oyente. Me parece lo ideal, sí, pero la naturaleza no es así. No todos los sonidos de la naturaleza parten del mismo punto, sino de diferentes puntos. La fase sea plana, hace que la reproducción de la música tal cual como se diseñó llegue a los oídos de las personas, lo cual la fase le ayuda a que usted tenga más realismo y naturalidad de lo que está escuchando. Hay fabricantes que tienen la fase totalmente plana, pero la respuesta de frecuencia no es plana, así que no se obtendría todo el beneficio del filtrado FIR que se encuentra dentro de esta caja. Entonces, juntando el FIR Drive con la alineación de estos componentes acústicos, tendremos un altavoz absolutamente genial y muy cercano al desempeño de altavoces más caros. Me acaban de decir que salió el Evol 50M. ¡Wow! Eso hay que verlo. Y si usted lo quiere observar, suscríbete y lo vamos a tener en este canal para que puedas observar el nuevo equipo de Electro Voice. Usted no le debe prestar atención a los vatios para saber qué tan fuerte se oye un altavoz. Este término se llama nivel de presión sonora, que es básicamente la medida que cuenta qué tanto aire es capaz de mover este altavoz. Este altavoz tiene un nivel de presión sonora máximo de 135 decibeles medidos en una cámara anecoica, o sea, una cámara que no emite absolutamente ningún ruido adicional, y estoy seguro de que sí logra este nivel. De las empresas más honestas para la medición de estos niveles son RCF y Electro Voice, dentro de las que yo he hecho las pruebas. Tiene una tecnología que es importante que yo aclare en este momento de qué se trata, y se llama limitador de anticipación, que está incluido dentro del procesador o del computador con inteligencia artificial que está insertado en este equipo. El 97% de las personas que han utilizado este altavoz no han comprendido el funcionamiento de los limitadores. ¿Qué hace esta inteligencia artificial? Es un algoritmo que se encarga de estar pendiente del voltaje que llega a las conexiones de los altavoces dentro de la caja. Cuando se observa que algunos picos están a punto de sobrepasar cierto nivel, el sistema se activa automáticamente, lo que previene que cualquier sobrepaso de tensión que pueda afectar a los altavoces quede totalmente reducido y no se sienta auditivamente. ¿Por qué mucha gente se queja que el limitador enciende muy rápido? Y es por lo siguiente: el limitador se anticipa a un tipo de música y de señales y de sonido muchísimo antes de que se produzca inclusive un pico en sí. Este limitador es inaudible, no presenta ningún tipo de problema si está en la pantalla. Puedes dejarlo así el tiempo que quiera. Dentro de este mismo limitador encontramos otro limitador que se llama limitador de temperatura, que es encargado de regular la tensión cuando el altavoz está siendo forzado a altas potencias durante muchas horas, evitando el calentamiento de la bobina, y esto hace que se reduzca el nivel de entrada de sonido a los altavoces, cuidando la temperatura de los componentes internos, y esto hace que nunca se daña. Todo esto hecho por una inteligencia artificial desarrollada en el año 2013. Lo más peligroso que puede hacer el altavoz son los errores que usted cometa al subirle esta perilla al máximo y salga en la pantalla algo que se llame Clip Input. Ese es el único letrero peligroso. Ninguno de los letreros de este altavoz Limit es peligroso. Ni el Peak, ni el Limit, ni el Terp. Los puedes dejar todo el tiempo sonando y automáticamente el altavoz se va a regular para que funcione perfectamente. No le tenga miedo a ninguno de esos letreros. El altavoz puede funcionar a máxima potencia todas las horas que usted necesite. Se ha hecho pruebas de 4 días, 4 horas sin fallas, teniendo exactamente la máxima potencia y ensayando con algunas pistas que tienen mucha dinámica, mucha fuerza. Así que creo que es el único altavoz hasta el momento en menos de $1,800 del mercado que tiene inteligencia artificial. Otra cosa que tengo que decirle es que este altavoz en la parte inferior cuenta con 2 puertos para trípode, uno donde el ángulo es en 0 grados y otro en -3. En este momento lo tengo ubicado en -3. Esta inclinación te permite que cuando lo colocas dentro de un auditorio,
el sonido no se estrelle contra los techos, sino que esté totalmente dirigido hacia el público o en su defecto, si no se encuentra a mucha altura, hacia una pista de baile. Esto me hubiera gustado personalmente que todas las series de Electro Voice hubiera tenido esta doble inclinación. Las demás que he observado de otras marcas ya tienen esto, entonces para que Electro Voice tenga en cuenta esto. Less wasted on wires. Suscríbete a mi canal. Vamos entonces a enseñar las partes del panel trasero. Nos encontramos con una pantalla LCD en fondo azul, la cual es más grande que todas las series de los altavoces autoamplificados de Electro Voice. Nos dice que es el control del procesador. Acá encontramos la típica perilla del volumen master, en el cual le disminuimos o le subimos al volumen que sale del amplificador a los altavoces. Y al mismo tiempo, al presionarla, podemos navegar en el menú girando esta misma. Nos encontramos esta vez con dos entradas XLR certificadas de Neutrik, en la cual cada una tiene una perilla. ¿Esta perilla para qué es? Para conectar consolas de mezclas. ¿Dónde se debe colocar en las consolas cuando conectamos el ETX? Obligatoriamente acá, de forma obligatoria. Primero, debemos insertar la conexión y luego colocarlo en esta posición. Bajo ninguna circunstancia, si estás utilizando una consola, debe sobrepasar este nivel. Si usted desea sobrepasar este nivel, simplemente consíguete un micrófono y conecta y sube hasta el nivel deseado. Esto es para el nivel que entra al altavoz, no el que sale del amplificador a los altavoces. Podemos conectar cables XLR como lo hemos mencionado y plug de 6.5 milímetros balanceado, el que tiene dos rayas. Acá nos encontramos con una salida que mezcla las conexiones que hemos realizado acá. Es importante anotar que independientemente de donde tengamos el volumen principal, saldrá la mezcla de acuerdo al nivel que le coloquemos en la perilla del nivel de entrada. Si tenemos la perilla así, totalmente hacia abajo, no creo que sea posible que salga señal por acá. Así que debemos permitirle abrir el paso para que salga la señal. Este altavoz lo recomiendo única y exclusivamente para aplicaciones de sonido en vivo profesional. No lo recomiendo para usted llevárselo para la casa y escuchar música. A partir de este momento, a ti y a todos mis suscriptores, irse a mi Instagram, Bestial Producciones, y ahí encontrarás información exclusiva detrás de cámara de todos los videos y también las pruebas que hago y realizo para hacer todos mis videos, todos los eventos que realizo en vivo y en directo y mucha información exclusiva que no está en YouTube. En la parte inferior no encontramos nada extraordinario, simplemente marcas, certificaciones y la conexión de energía. Este viene con lock, así que si usted tiene este típico cable en el cual permite que se bloquee la entrada, lo puedes utilizar. ¿Por qué este ETX viene con lock y los series LX, ZLX y EKX no viene con el lock, con el bloqueo? Simple y sencillamente porque este es un altavoz que está más enfocado en el touring, donde se necesita permanentemente conectado y no es fácil acceder. Por ejemplo, cuando está ubicado como monitor de piso, no es fácil usted agacharse y desconectarse, o sea, de una forma accidental. En cambio, lo que son los ZLX, LX200 y EKX, al no tenerlo, normalmente estos altavoces se colocan sobre trípodes durante varios eventos. Al ocurrir algún accidente cuando se enreda las personas con el cable de estos altavoces que he mencionado, no va a haber la probabilidad de que el altavoz se te venga encima y pueda caerte en la cabeza o en la espalda o golpearte. En la serie nueva ZLX G2 tampoco lo implementó, así que en parte por ahorro y seguridad no se ha implementado esto en otras líneas. Vamos entonces a dar una breve explicación de lo que sería la pantalla. Observamos entonces que en la parte izquierda superior nos aparece si estamos en este momento teniendo el preset de un subwoofer. Cuando dice no sub quiere decir que toda la caja está reproduciendo todas las frecuencias, bajos, medios y agudos. En la parte inferior izquierda y en la parte inferior derecha nos aparece la indicación de IN1, IN2. Son los encargados de que usted observe el nivel de entrada que tiene actualmente el altavoz. En la parte derecha superior nos muestra la ubicación que actualmente tenemos seleccionada por el procesador. Así que siguiendo ya estas indicaciones vamos a entrar a la explicación del menú. La mayoría de los DJs utilizan estas consolas pequeñas. Lo primero que debemos hacer es colocar el máster en 0 o en U y luego debemos subirle volumen
a la música que estamos reproduciendo hasta que llegue a 0. Cuando esté en este tipo de posición, vamos entonces a ir a observar la caja Electro Voice ETX y vamos a conectar el cable que viene de nuestra consola. Lo que viene a continuación es subirle la perilla, como lo hemos mencionado, de forma obligatoria hasta 0. El nivel ideal que le recomiendo a usted que diga acá es +4 dBu. Si usted tiene algún conocimiento de sonido profesional, sabrá que +4 dBu es exactamente lo mismo que 0 decibeles en la mayoría de las consolas análogas. Entonces obsérvese que se emite una señal de entrada muy similar a lo que sería una consola análoga. ¿Ok? Entonces una vez se logra ese nivel, procedemos a subirle el volumen al altavoz hasta el nivel deseado. Le podemos subir hasta +10. Así es la forma correcta de que se opera este altavoz. Los que me critican, por favor, en redes sociales, sigan instrucciones de este altavoz para que le saque mayor rendimiento y hagan las pruebas correctamente. Vamos entonces a ir en este menú, ¿ok? Función. La primera que se nos aparece es Music. ¿Para qué es? Para escuchar música. Live, para conectar este altavoz a una consola y usted hace la presentación en vivo con su grupo, orquesta, solista, lo que quiera. Speech es cuando usted conecta un micrófono directamente al altavoz y usted puede empezar a hablar. Locación. La primera, si va a colocar en trípode, trípode. Si lo va a colocar como monitor de piso, monitor. Si lo va a poner en una pared, wall. Si usted lo va a colgar con los puntos de M10 que trae la caja, suspend. Subwoofer, si no vas a poner un subwoofer, off. Pero si quiere que el altavoz empiece a sonar a partir de 80, 100, 120, 150 y dejarle ese trabajo de los 40, 30 hasta 150 a un subwoofer cualquiera, seleccione cualquiera de estas opciones. Aquí, si usted va a colocar de subwoofer el ETX 15 SP o el de 18 pulgadas ETX 18 SP. Esta es la opción que más me gusta. Tiene ecualizador paramétrico de 3 bandas. Podemos escoger cualquier frecuencia acá, la que nos dé la gana. Y aquí le colocamos si le subimos a esa frecuencia o la atenuamos. A nosotros como ingenieros de sonido nos sirve mucho esto para poder ecualizar correctamente un salón. Muchas consolas digitales ya traen esto, procesadores, etcétera, pero a veces habrá momentos que nos toca irnos a un lugar de una acústica bien imposible y nos toca utilizar una consola análoga y tratar pues de hacer el mejor sonido del mundo. Entonces lo que hacemos es utilizar esta maravillosa opción que trae. Retardo, función súper importante, es por si usted va a distribuir parlantes en un salón, unos más adelante que otros, entonces los que usted coloca adelante simplemente le coloca en metros una medida y listo, sonará todo al mismo tiempo. Acá las opciones, no me gusta ahondarme mucho. Y aquí para las medidas de retardo, si usted vive en Colombia, pues metros. Y si vive en Estados Unidos, pues usted le quedará más fácil entender en pies. Pantalla luminosa, si la quiere muy luminosa o no. Contraste, esto ya es a su gusto. No es importante estas opciones, si quiere que la pantalla se atenúe o no. Y esta opción no se la recomiendo activar. Restablecer opciones de fábrica, información, averigüe usted aquí en qué año fue hecha. 20 de mayo del 2014, 10 años, casi 10 años. Y salimos. Esto es todo lo que usted tiene que aprender del menú, no tiene mayor ciencia. Bueno, este es uno de los momentos más esperados de este video, en el cual vamos a mostrar el despiece y todos sus componentes internos del Electro Voice ETX 15P, en el cual hay muchas dudas acerca del rendimiento de sus componentes internos. Todos en la cabeza durante toda la vida nos han metido que mientras más grande sea un componente, más fuerte suena. Entonces vamos a quitar la reja frontal en este momento. Esta reja que usted está observando aquí es de calibre 16. Y tiene un sistema de recubrimiento en polvo en su pintura, lo que le da esta apariencia muy atractiva en tonos mate. Y pues obviamente tiene aquí una reja que es similar a todas las series de altavoces que se ha lanzado hasta el momento de la marca Electro Voice.
Pues a mí personalmente me parece que la reja está muy fina, se ve más resistente que las otras series. Sugeriría a la empresa Electrovoice que utilice esta misma calidad de construcción en absolutamente todas las rejas de sus series, lo cual otras marcas como Mackie o inclusive RCF, JBL están implementando rejas de mejor calidad que las otras series de Electrovoice. Esta está a la par de lo que uno espera. Y acá en la parte frontal pues encontramos el típico logo, este no se puede rotar. Y aquí en la parte inferior tenemos el circuito integrado donde se conecta el LED frontal. Vamos a apreciar entonces la parte posterior. Y aquí tenemos entonces la parte frontal de los componentes. Aquí tenemos la guía de ondas en la parte superior. Acá abajo tenemos el puerto de salida de la configuración del altavoz SST. Por acá sale el aire de una forma muy tremenda, muy espectacular, en la cual pues no hay casi ruido al desfogarse. Y acá encontramos el parlante de 15 pulgadas. Obsérvese que el grosor de la madera es impresionante. Tenemos dos capas de 18 milímetros de espesor, o sea que ahí tendremos 36 milímetros, casi 4 centímetros en el refuerzo inferior. Estos serían los tornillos que utiliza la ETX. Vamos a ver si puedo quitar esto. Bueno, algo que voy a observar acá es el parlante de bajas frecuencias, que lo estamos mirando aquí. Tenemos un acolchado acústico, desconecta el driver para hacer una prueba de cruce de crossover y ahí arriba se encuentra. Más adelante vamos a mirar el componente con detalle, comprobando lo que es la tecnología SST. En línea recta encontraremos la bobina del parlante que está acá. Obsérvese que el centro acústico se encuentra acá. Y esta línea recta justo con esto. En un gráfico lo vamos a ver mejor. Para retirar el difusor con bastante dificultad, ya que se encuentra pegado, es necesaria una pistola de calor para ayudarnos con esto. Nos encontramos que en la caja, en uno de los costados, tiene material absorbente, lo cual me parece correcto, ya que las dos paredes paralelas nunca deben tener este material. Nos encontramos el driver DH3B de Electrovoice, exclusivo de la marca. Tiene un titanio especial, es en color azul, usted lo reconocerá por eso, que es capaz de emitir unas frecuencias espectaculares más allá de lo que cualquier otro titanio es capaz de hacer en el mercado. Es el único que lo logra de esa manera. Se viene dividido en el imán y el que sería el diafragma, que es apenas de 1.25 pulgadas, que solamente le entra potencia de agudos. Por eso puede resistir altos bateajes, altos voltajes con una calidad única y sin perder calidad a medida que se le sube volumen. Es bastante difícil dañarlo, para que lo sepas. Un solo vatio reproduce hasta 113 decibeles. Tenemos el altavoz de graves SMX 2150, exactamente el que utilizan los sistemas de Line Array de esta marca. ¿Qué características tiene este altavoz? Este ha sido parte de una millonaria investigación de Electrovoice. Es un altavoz que resiste voltajes de entrada altísimos. Inclusive si usted puede convertir en vatios, daría mucho más de lo que el altavoz propone. Es un altavoz de 400 watts, RMS, 800 continuos y 1600 pico. La potencia es bastante alta. En el entrehierro del imán tiene un anillo de Faraday que permite que ningún cambio de sonido exista sin importar el volumen que tenga. Lo que usted se va a encontrar al escuchar este altavoz es que a medida que sube el volumen, el sonido es exactamente el mismo, no cambia de tonalidad. Esto se conoce como linealidad y solo los altavoces de muy alto prestigio y precio pueden lograr esto. La bobina es de 2.5 pulgadas. Usted se preguntará, pero en este precio debería tener 4 pulgadas o 3. Pues lo comparé con un BIC P700 de 4 pulgadas que tengo en la ZX-A5 y honestamente no existe ninguna diferencia en presión sonora y en respuesta de frecuencia. La unidad de potencia está compuesto con lo que sería el procesador. Observamos que tiene un ventilador para las personas que dicen que este altavoz no tenía. Sí lo tiene. Y nos encontramos con la fuente de poder y amplificador, todo en un solo módulo. El chasis está totalmente fabricado en aluminio de una disipación espectacular y nos encontramos con una fuente de poder bastante espectacular que nos ofrece hasta una potencia de 2000 watts y con 8 transistores en la salida.
muy bien construido. Me gusta mucho el detalle del ventilador, cosa que muy poca gente lo sabía. Este altavoz no sufre problemas de recalentamiento, así que esto garantiza la calidad del producto. Las asas de transporte en aluminio me parece espectacular. Aquí tenemos el logo, me encantaría ver esto en todas, aunque la ZLX pues la tiene, pero en aluminio me parece espectacular. Y esto es de polipropileno. Calidad de construcción de la caja es extraordinaria, extremadamente excelente. El grosor de la madera y al mismo tiempo los espectaculares refuerzos que tienen los componentes a la hora de ser pegados y adheridos a la caja son de la más alta calidad que yo haya revisado hasta el momento, excepto por otra que vamos a ver más adelante. La calidad de los componentes, uno esperaría unos componentes internos más grandes, pero pienso que Electro Voice ha utilizado su ingeniería y sus ventajas al tener sistemas de Turing para hacer de esto una caja que cada watt lo aprovecha mejor que ninguna otra en el mercado en este precio. 120 volt AC. Ok, vamos entonces a empezar a medir. Empezar a medir. Observamos entonces que la medida de esta caja es exactamente igual a la que promete el fabricante. Es exactamente igual, muy similar, muy similar. Una respuesta de frecuencia espectacular. Este quiebre que se encuentra acá es porque el micrófono de medición está presentando algunas fallas. Necesito cambiarlo por otro. Pero realmente sí cumple lo que promete. Es una caja con un sonido maravilloso, sorprendente. La fase filtro FIR totalmente plana, es muy parecida de hecho a otras que he observado. Una respuesta magnífica, un sonido absolutamente cristalino y genial. Lo voy a comparar con el mejor altavoz que he medido hasta el momento, que es el K8 de Precision Drive. Por algo se parece, mejor dicho. La pendiente que tiene el altavoz de bajas frecuencias la estamos midiendo acá en este momento. Obsérvese que es extremadamente pendiente. Lo que uno esperaría de cualquier equipo es una pendiente más o menos así, pero esto es impresionante. ¿Qué permite esto? Que los vatios que le entren a este parlante, que son aproximadamente 850 continuos, lleguen efectivamente enfocados en esas frecuencias. Absolutamente nada de agudos va a salir por ahí, lo que permite más presión sonora, mejor calidad de sonido, y esto en ninguna otra marca en este nivel de precios existe. Si quieres encontrar una pendiente así extrema, tendrás que pagar mucho más. Lo que estamos es midiendo el agudo. Obsérvese acá, mire qué súper pendiente tiene ahí, justo en el cruce de los graves y de los agudos. Esta es la clave porque el driver de esta caja es tan pequeño, porque gran parte de la potencia de medios graves y medios no van a llegar nunca acá, lo cual no se necesita un driver tan alto y al mismo tiempo habrá más eficiencia en cada vatio que le entre a este dispositivo. Al tener menor peso tendrá una mejor reproducción en los agudos, muchísimo mejor que cualquier competidor de su precio. No necesita un driver de un tamaño muy grande, debido a que cada watt le entra perfectamente solamente para reproducir ese tipo de frecuencias. El resto se encarga el parlante de medios. Espectacular característica la he encontrado en altavoces más caros, como el HK Audiolina 9210 LTA, que salió casi 8 años después. Absolutamente impresionante. Podré olvidarte, por más que acá tengo otros brazos dándome cada día, cada abismo inventándote. No llegas y sigo aquí deseándote. Estás aquí, no quiero ir a contigo, sin destino que se cuela en tus faldas, mi amor.
Dentro de los rivales que usted puede observar de este altavoz hay muchísimos. Dentro del video que tiene más de 1 millón de reproducciones encontrarás muchísimos de ellos y fue bastante polémico. Si no fuera cierto el orden que yo tuviera organizado ese ranking, pues no tendría más de 1 millón de visualizaciones, pero honestamente se han probado muchísimos competidores. Este altavoz resalta por su calidad sonora. Tenemos varios rivales interesantes, Yamaha DZR. Muchos pueden observar, muchos ingenieros son conscientes de que Yamaha es muy fuerte en lo que se conoce como consolas, instrumentos musicales, motocicletas, entre otros equipos. Son muy populares en cuanto a los altavoces de estudio, pero en cuanto a los altavoces autoamplificados para sonidos, sí les hace falta un poco más de desarrollo y más cuidado en cuanto a algunas cosas. Este sigue siendo superior al DZR por muchos motivos, por la inteligencia artificial que acabamos de explicar y por la forma en que está construida la caja y la tecnología avanzada que este tiene. JBL SRX es un gran altavoz, tiene un excelente procesamiento, tiene excelentes componentes, pero no tiene el volumen que tiene esta caja. Esta caja suena impresionantemente fuerte, aunque usted no lo crea. También la poca fiabilidad de esta serie JBL produce que muchas veces esas placas se dañen continuamente y desafortunadamente esta empresa no ha podido dar frente y responder en servicio técnico en Latinoamérica como uno lo espera. Quizás en Estados Unidos sí lo han hecho, pero en Latinoamérica es un desastre total. FBT Ventis es una serie muy interesante, muy parecida a esta, pero casi no está en distribución a nivel mundial. HK Audio 115FA es uno de los rivales más serios que tiene esta caja. Se escuchan muy bien las HK Audio, tienen un sonido espectacular, tienen muchas opciones de procesamiento que usted puede utilizar en eventos muy exigentes y eventos demasiado especializados en calidad de sonido y donde hay mucha ingeniería de sonido. También el rival que mucho se está promoviendo para esta por redes sociales es la RCF ART 945. ¿Por qué no considero la RCF ART 945 mejor que esta? Primero, RCF tuvo 10 años para desarrollar un producto superior en muchos sentidos, utilizando tecnologías de inteligencia artificial, tecnologías en componentes, y se logró avanzar, pero solamente en unos conceptos, en diseño de la caja, 2-3 funcionalidades extras y quizás un amplificador más potente. Sin editar voy a hacer estos pasos para que cualquier detractor de mi canal, de forma irrespetuosa, trate de dañar nuestro trabajo. Entonces estamos al frente del altavoz, voy a utilizar este soporte que tengo acá y voy a ubicar la cámara a este lado, con el fin de que usted se sienta más cómodo cuando visualice el video. Antes de conectar cualquier equipo, debemos tener en cuenta para qué sirven estos botoncitos, ya que el 90% de las personas que ven otros canales los confunden y los trabajan al revés. Esta perillita sirve para aumentar el nivel que está trayendo la consola hacia el altavoz, porque se hace rotatorio con el fin de que cuando usted gire la perilla al lado izquierdo y por error encienda primero el altavoz y después la consola, no vaya toda la energía a quemar el preamplificador. Entonces se hace con esa medida preventiva. Luego, para utilizar la consola, obligatoriamente debemos subir el nivel acá a 0 decibeles de forma obligatoria. No es opcional, es de forma obligatoria dejarlo ahí para un correcto desempeño del equipo. Ahora usted se va a preguntar, no, pero es que el amplificador está por dentro y la ganancia de entrada es esta. Pues vea, totalmente falso. La mayoría de los altavoces, por no decir todos, sin importar su clase, no necesariamente tienen que ser Turing. De hecho, los altavoces Meyer Sound no tienen volumen master, pero igual no deja de ser exactamente igual en funcionamiento, solo que de más calidad. De resto, el principio es el mismo. Lo que está entrando a esta caja es exactamente igual como si yo hiciera esta perillita aquí en la mitad y le pusiera una placa encima, y el botoncito master lo pondría afuera de la placa. Exactamente lo que pasa acá y en la RCF ART 745, 945 y todas esas que ustedes están endiosando. Obviamente a mí me gusta esta marca también, para todos hay gustos. Es tanto la señal que entra al preamplificador debe ser exactamente igual a la que sale. Voy a probar en este momento con un cable que estas dos puntas pertenecen al mismo cable. No les voy a mostrar todo el enrolletado para facilitarme trabajo, para que no crean que es de otra cosa o de otra cosa extraña que está funcionando. Entonces, coloco aquí
este canal de salida. Y este otro extremo lo voy a conectar al otro extremo, a la otra entrada de la ETX. Que puedo conectar dos entradas, obviamente, dos instrumentos o dos consolas diferentes, etcétera. ¿Cómo aseguro que lo que estoy diciendo es cierto? Estoy enviando señal de ese altavoz a este. Si al subir la perilla, el nivel de volumen aquí, el búmetro, marca exactamente o similar a la entrada 1, quiere decir que estoy desmintiendo en que las perillitas de estos altavoces como el RCF ART945 es solamente de ganancia. Esto es la salida de la potencia de la caja, no la entrada. Y obsérvese que ahí está entrando señal. Obsérvese que está entrando señal. El volumen de acá va a depender de estas teclitas que se llaman volumen. En la RCF ART45 también se llama volumen. Entonces, por favor, no se dejen engañar, no se dejen explicar incorrectamente las funciones de esta caja. Son altavoces carísimos y una mala instrucción nos puede dañar nuestros equipos e inclusive, lo peor de todo, desaprovechar las grandes capacidades que tienen estos equipos y creer que no estamos pagando lo que pagamos. Son cajas altavoces costosísimas y desafortunadamente hay mucha información en internet donde no nos orientan a sacarle el mayor rendimiento. Una vez tenemos claro esto, ¿cómo se prueban correctamente las cajas? Así, subiéndole a la máxima potencia. Así es que se prueban las cajas. A la máxima potencia, la tecla que diga volumen, level o gain al máximo. ¿Ok? Al máximo. Si se daña al máximo la caja, esa no sirve. Esa no sirve. Conozco cajas en el mercado que el limitador marca después de que hay distorsión y se queman los agudos. Preguntará, ¿por qué estoy escogiendo para hacer las pruebas la ZX-A5 y no la RCF ART945 que está tan de moda y es la caja favorita de todo el universo? Pues bueno, honestamente lo voy a decir, traté de comunicarme con el distribuidor de RCF acá en Colombia, somos buenos amigos, pero pues desafortunadamente no hay en stock, entonces pues no fue posible. ¿Por qué esta ZX-A5? Los verdaderos conocedores de sonidos saben el monstruo que es esta caja, saben la bestia que es esta caja, es un monstruo, es un demonio. Son el amplificador son de 2000 watts RMS, es un PowerSoft HB2000. Todos conocen que ese amplificador es supremamente potente. Ese amplificador lo colocan en subwoofers dobles de 18 y pues Electro Voice cometió el error de colocar ese amplificador a esta caja. Desafortunadamente esta caja no cuento con el componente original. Les voy a mostrar un video que este componente lo cambié por un parlante Base de 4 pulgadas de 2000 watts de programa. Y el driver sigue siendo el original, obviamente. Entonces tenemos acá, según las especificaciones técnicas, una reserva de potencia de 1570 vatios RMS y un nivel de presión sonora calculado de parte del fabricante de 133 decibeles, aunque en mi opinión es muchísimo más alto. Esta caja se escuchaba más fuerte que mis HK Audio Linear 5 LTSA que se hicieron tan famosas en mi canal. De cerca se escuchaba más fuerte, obviamente a la distancia perdía pues mucha presión sonora. Y aquí tenemos la ETX15P, que es el altavoz que quizás ha sido muy difamado negativamente en todo lo que se tiene que ver con redes sociales, pero gracias a Dios hay videos que certifican que este altavoz, la gente que lo han comprado ha quedado muy contenta. El video tiene más de 1.300.000 visualizaciones y hay otro video en el cual se reúnen los 50 mejores altavoces en ese rango de precio que tiene cerca de 500.000 visualizaciones, así que afortunadamente las cifras respaldan lo que yo digo. Si yo dijera mentiras en mi canal, créame que no tendría 145.000 suscriptores y no tendría los números que actualmente tenemos. ¿Por qué? Porque la gente se siente apoyada y orientada con respecto al contenido que yo haga. Así que le estoy enseñando a todos mis suscriptores, y a todas las personas que de pronto hacen comparaciones y que pues quizás no leen mis comentarios, y aquí les estaré enseñando cómo se hace verdaderamente una comparación profesional. Es muy fácil. Utilizaremos este micrófono con el fin de captar mejor lo que sería el sonido, ya que el micrófono en la cámara no tiene tanta resistencia de entrada a nivel de presión sonora. Este micrófono no mucho, pero sí más que la cámara. Quería la experiencia estéreo, pero desafortunadamente el micrófono binaural tampoco me lo permite.
Entonces lo que voy a hacer es mostrar realmente lo que voy a hacer, cómo lo voy a comparar. Altavoz subido al máximo y altavoz subido al máximo. Así como lo expliqué. Altavoz subido al máximo y altavoz subido al máximo. Correcta la entrada en 0 decibeles. Correcta la entrada en 0 decibeles dentro de la caja. Así que no voy a hacer cortes, voy a poner La cámara en su lugar respectivo. Para que crea que esto no es un truco. Y pues voy a centrar bien el micrófono con el fin de que ustedes vean una prueba absolutamente honesta. Vamos a colocarlo un poco más para acá. Hacerlo sin cortes. Un poco más para acá. A ver. Unos milímetros más para acá. Para que ustedes sientan que están en una prueba segura. You are born from the wreckage of you. La cumbia zapuesana, la que bailan con ganas. 2, 3, 4. Don't be shy, shy, shy. La 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 la, la 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 la. Te digan que te vayas, queriendo que te quedes. Little did I know, little did I know, little did I. He's nasty. Como también he resaltado en mi canal, también hacemos pruebas con programas utilizados en ingeniería de sonido para que sean más creíbles nuestras comparativas. Aquí observamos, no es una medida totalmente perfecta, ya que me encuentro en un entorno donde hay mucho viento y muchas cosas, pero entre los pocos espacios abiertos que logré encontrar para hacer ruido. Entonces aquí esta que estamos observando en color oscuro morado es la ETX. Observamos que la respuesta de frecuencia se resalta acá de una forma muy uniforme, casi no tiene accidentes y la fase está totalmente en cero. La ZX-A5 está de un color mostaza. Aquí la podemos observar. Y fíjese usted que la ETX logra un nivel de presión sonora inclusive más fuerte en lo que se considera volumen moderado y volumen alto también y volumen bajo. Entonces, mientras más alto esté cada una de estas líneas, más fuerte suena. Así de sencillo. Esto es una medición científica, o sea, prácticamente aquí estoy midiendo lo que ustedes acabaron de oír. Entonces, aquí tenemos pruebas científicas. Y pues el que tenga un RCF ART 945, pues lo reto a que venga aquí, la traiga y hagamos la comparación. Pero hasta el momento sí sé que la ZX-A5 es mejor que la ART 945. Entonces pues imagínense lo que la EKX puede hacer con un altavoz que todo el mundo dice que es mejor, y aquí hemos desmentido eso. Con un altavoz muchísimo más potente y que todos saben la bestia que es este animal. Que los componentes sean más grandes que esta caja no hacen ninguna diferencia en cuanto al resultado final del sonido. De hecho, esta caja, por tener un componente de agudo más pequeño, el sonido se escucha muchísimo más claro y nítido que la RCF. La RCF, por tener un componente más grande, el sonido del agudo se escucha más estridente. El componente de agudos del RCF, al ser tan grande, de 4 pulgadas, obviamente te va a producir un sonido extremadamente poderoso. El asunto es que, al ser más grande,
el componente no va a tener la facilidad y la rapidez que va a tener uno más pequeño y no va a reproducir tantos agudos. Igual, el componente de gran tamaño RCF también se ve beneficiado de una gran potencia que le entra a sus conexiones. Evidentemente, aunque no lo quieran aceptar, una caja de madera se escucha mejor que una plástica, se escucha muchísimo más cálido el sonido, más natural, como uno lo espera, muchísimo más contundente en medios graves. Obviamente algunos instrumentos de percusión son maderosos, pero no se oye con esa naturalidad. Es como comparar dos instrumentos musicales, los que son congueros. No suena igual unas congas realizadas en madera que en fibra de vidrio, son totalmente diferentes el sonido. Al igual, esto es cuestión de gustos. ¿Por qué lo considero una ventaja? Porque en un momento he estado tratando de buscar el video, llegó un altavoz de estos que había sido consumido por un incendio. Toda esta caja estaba incendiada, el propietario del altavoz lo encendió, estaba funcionando perfectamente este altavoz. And check this out. Una RT945 se incendia y se perdió el altavoz porque seguro se va a derretir todo lo que está ahí. Entonces son argumentos de peso que tengo para esto. También esto ha sido muy cuestionado debido a que este altavoz es muy difícil de operar para las personas que quizás no han tenido la oportunidad de tenerlo o haber leído manual de instrucciones. Todos los que somos técnicos en sonido no leemos manuales de instrucciones porque no nos interesa ni creemos que nos las sabemos todas, y así no es. Este altavoz también compite con series mucho más caras como Meyer Sound o UPA. Tiene una presión sonora muy similar. Lo comparé con mi Linear 9210 LTA, que es un altavoz carísimo, $3.400, y en nivel de presión sonora se escuchaba muy similar, solo que el HK Audio se escuchaba mucho más limpio y mucho más claro. Así que ten muy presente este altavoz. Comparé la ZX-A5, que es un altavoz extremadamente potente. Este se escucha un decibel más potente, a pesar de que el ZX-A5 es un altavoz muy potente, pero debido al avanzado procesamiento de esta caja se logra un mejor sonido. ¿Qué concluyo de este altavoz? Perfectamente para cualquier tipo de evento de sonido en vivo, donde se requiera amplificación de grupos musicales, bandas de rock, todo lo que sea grandes eventos. Cualquier tipo de estos te puede servir como monitor de piso. Para eventos medianos, honestamente, con dos altavoces de estos de 15 pulgadas, dos subwoofers, puedes hacer entre 800 y 900 personas, sabiendo optimizar el rendimiento de esta caja. Suena fuertísimo. Puedes lograr grandes coberturas. La cobertura horizontal de 90 grados te permite llenar grandes espacios. Honestamente, el sonido es de primera. No hay ningún defecto en la audición de cualquier canción de estas. Quizás uno no quisiera que suene tan estridente en algunas cosas, en algunos tipos de música, pero realmente es un altavoz que recomiendo absolutamente. Yo pensé que por el precio estaba pagando algo costoso, pero no, porque se ha hecho la comparación con altavoces más caros, y ahí es donde uno encuentra el valor de este equipo, debido a que por el precio estás pagando algo realmente extraordinario para lo que vale. Me reafirmo hasta el día de hoy, en marzo del 2024, que sigue siendo el mejor altavoz autoamplificado del mercado en menos de $1.700.